Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Yo soy el pastor Rafael Cañizales, de las iglesias de Chesterland, Willoughby y Madison en la Conferencia de Ohio, y es mi privilegio dirigir el estudio de hoy. Comencemos con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por las enseñanzas de la Escritura. Rogamos que nos des tu Espíritu Santo, el Espíritu que nos guiará a toda verdad. Abre nuestras mentes y corazones para comprender las Escrituras y vivir por tus enseñanzas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy es: confía en Dios y no en tus recursos. Se basa en la historia cuando David mandó a hacer el censo de Israel. Y la historia comienza con una declaración sorprendente. Leo en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás se levantó contra Israel. En un sentido, esto no es sorprendente. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo en Satanás que es mortal y dañino. No es que nosotros hemos hecho algo para merecernos este enemigo, sino que él decidió por su propia cuenta que nos odiaba y quiere destruirnos. Satanás, como leemos en las Escrituras, se rebeló contra Dios en el cielo, desobedeció los mandatos y los pedidos de Dios, rechazó la autoridad del Señor, engañó a los ángeles del cielo, los unió a su rebelión contra Dios y trató de apoderarse del reino de los cielos hasta que Miguel y sus ángeles lo batallaron contra él y lo arrojaron del cielo. Dios lo abandonó a sus mentiras y sus rebeliones, y por lo tanto su corazón está lleno de perversión y de odio. Y por eso es que Satanás es nuestro enemigo. Fue Satanás quien sin razón tentó a nuestros primeros padres, los engañó, los enredó, les hizo tentaciones con promesas falsas, hasta que ellos decidieron comer del fruto prohibido y así perdieron su inocencia. Fue Satanás quien puso odio en el corazón de Caín, que lo motivó a matar a su hermano inocente Abel. Fue Satanás el que daba vueltas a la tierra y luego llegó a la reunión de los hijos de Dios y ante la presencia de Dios presentó acusaciones falsas contra Job para que Job perdiera el favor de Dios. Fue Satanás que puso odio en el corazón de los hermanos de José para que lo mataran y terminaron entregándolo para ser esclavo en Egipto. Si continuamos la lista, es interminable. Satanás tiene demasiados ejemplos en los que él siembra cizaña y enemistad entre los seres humanos. Y nosotros hemos visto su influencia en nuestras propias vidas. Por eso es que el apóstol Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un enemigo gratuito que siempre anda buscando la manera de hacer daño. Cuando leemos que se levantó contra Israel, no es una sorpresa. Y tentó a David a mandar hacer un censo de Israel. Ahora, este punto a veces es un poquito difícil de entender porque los que vivimos aquí en los Estados Unidos estamos acostumbrados a que el gobierno federal cada 10 años
manda a hacer un censo de la población del país. El motivo de esto es para producir data que nos ayude a entender mejor dónde vive la gente, cuánta gente está viviendo en el país y sus características. Y el gobierno quiere utilizar esta data para organizar mejor al país y prestar mejores servicios o ser más efectivos en los servicios que presta al país. Los motivos son benignos, por lo tanto, no es algo ofensivo a Dios. Pero en el caso de David, la motivación era muy diferente. David quería saber cuántos guerreros había en su país, cuánta gente que sacaba espada tenía en su territorio. Eso le iba a decir a él el poderío militar con el cual él podía contar. Y la implicación de eso es que entonces David no iba a necesitar del poder de Dios, no iba a necesitar consultar a Dios, no iba a necesitar ir a Dios en caso de una guerra, en caso de una batalla, porque él tendría confianza en su ejército, confianza en su habilidad para dirigir la guerra y ganar las batallas. Así que cuando Satanás incitó a David a hacer el censo de Israel, en realidad lo que él estaba buscando era separar a David de Dios, que tomara decisiones que lo hicieran una persona independiente de Dios. Eso no es de extrañarse. Siempre Satanás está tratando de separarnos de Dios, de que nos hagamos independientes, de que tomemos decisiones equivocadas y nos alejemos de Dios. Pero Dios no iba a dejar que David cometiera ese error sin ninguna advertencia. En el versículo 3 y 4 aparece la siguiente. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Es decir, David obtuvo la información de cuántos guerreros tenía. Y eso fue la caída de él. Por eso se desagradó Dios de que David entonces iba a ser una persona independiente. Pero Dios trató de disuadirlo. Le envió a Joab. José, cuando se enteró que María estaba embarazada, concluyó erróneamente que ella había sido infiel a él. Él no entendía, él no podía entender que ella estaba embarazada del Espíritu Santo, que el hijo que ella portaba era el Salvador del mundo y por lo tanto decidió en su corazón dejar secretamente y calladamente a María. Lo tenía todo planeado y eso era lo que iba a hacer hasta que Dios decidió intervenir y le envió un ángel para explicarle que no debía hacer eso porque el hijo que ella tenía era producto del Espíritu Santo, era el Salvador del mundo. Y así disuadió a José de cometer el más grande error de su vida. No contemos con nuestros propios recursos. No pensemos que nuestra sabiduría es la mejor. No busquemos nunca ser independientes de Dios. Más bien, acudamos a Dios, pidámosle siempre que nos envíe su Espíritu Santo para que nos dirija a toda verdad, para que nos ayude a tomar toda decisión, para que podamos siempre servir al Señor sin apartarnos de Él y sin seguir y caer en las trampas que Satanás anda buscando poner delante de nosotros. Dios les bendiga.